Con todos. Tema 38, las verdades de la palabra de Dios. Hoy toca las ofrendas de Caín y Abel, parte 2. El texto que vamos a utilizar es en Génesis capítulo 4 del 3 al 5. Escuche el versículo 5. Dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda, e hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. En el tema anterior vimos las ofrendas que presentaron Caín y Abel para el Señor. En este tema veremos la respuesta por parte del Señor hacia estos hermanos y sus respectivas ofrendas. Y también revisaremos cuál es la analogía para los cristianos de hoy en día. Ahora, la frase "el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda". La lección de la historia es que Dios aceptó a Abel primero y luego a su ofrenda, porque Dios evalúa tanto nuestros motivos e integridad como la calidad de lo que ofrecemos. Cuando entregamos al Señor, nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. Así que damos lo mejor de nuestro tiempo, dinero, posesiones, talento, etcétera, etcétera. Ahora el versículo 5 dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. En este pasaje se revela por primera vez la división entre la religión carnal y la espiritual. Este patrón lo tenemos a lo largo de toda la historia de la humanidad, en donde tenemos dos tipos de adoradores, Caín y Abel. Siguiendo el ejemplo de Caín están las personas incrédulas, orgullosas, con el corazón endurecido y de mente carnal, que están en contra de la verdad divina, que desprecian el evangelio de salvación, el único camino en el que un pecador puede ir al Padre, pero que intentan agradar a Dios con formas de su propia invención, pero como Caín no son recibidos sus pecados. El resultado de esta actitud los lleva a una falsa adoración a través de las falsas religiones. Por eso Jesús les dice a los maestros de la ley y a los fariseos, quienes aparentan ser personas justas y rectas, pero que en realidad estaban llenos de avaricia e hipocresía, y los hace responsable a ellos y a sus antepasados de matar gente injusta en los tiempos de Abel. Ahora, la frase "no aceptó a Caín ni a su ofrenda". ¿Por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Si él era agricultor y trajo el fruto de su trabajo, que para él debió ser el resultado de un arduo trabajo en la tierra maldecida por Dios. Vemos más adelante que Dios instituye el festival de los primeros frutos, y las ofrendas son frutos de la tierra como los trajo Caín. Ahora lo que dice Génesis capítulo 23 versículo 16. Dice: en segundo lugar, celebra el festival de la cosecha cuando me traigas los primeros frutos de la cosecha. Por último, celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Las escrituras no mencionan que Caín trajera los mejores frutos o los primeros de la cosecha. Parecía que solo hizo para aparentar y quedar bien, o por obligación de cumplir en la fecha establecida, pero sin ninguna motivación para hacerlo, o por el contrario, lo pudo haber hecho de forma arrogante y orgullosa para presumir los mejores ejemplares de su cosecha. Cualquiera que haya sido el escenario, la actitud de Caín al llevar su ofrenda debió haber sido irreverente, ya que menospreció la instrucción divina para el sacrificio. No mostró ningún sentido de dependencia en el Señor, ni amor, ni confianza, ni adoración. Fue guiada por su naturaleza pecaminosa y carnal, caracterizada del mundo. Pero Yahvé vio el corazón y el espíritu de Caín y lo rechazó. Pero como Caín no hizo su ofrenda en fe, esta se convirtió en un pecado para él. Miren lo que dice San Juan capítulo 4 versículo 24. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Lamentablemente, hoy en día en la iglesia, la adoración de muchos cristianos profesantes de buena reputación
es similar a la ofrenda que llevó Caín al Señor, ya que no es hecha de corazón y sus oraciones no son escuchadas por Dios porque siguen en su pecado alejados de Él. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 8. El Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. Ahora la frase "esto hizo que Caín se enojara mucho". El enojo de Caín muestra su actitud, ya que se da cuenta de que él no puede acercarse y adorar a Dios en sus términos, en lugar de los revelados por la palabra de Dios, y como resultado se llenó de ira contra Dios y contra su hermano. 1 Juan capítulo 3 versículo 15 dice: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. El pasaje ilustra el progreso del pecado en el corazón de Caín. En primer lugar, la desilusión y el orgullo dañado, agravados por la envidia hacia su hermano, lo conducen a la ira, que despierta un espíritu de venganza que terminó en violencia y el asesinato de Abel. Vemos el cumplimiento de la profecía de Dios acerca de la rivalidad de la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer representada por Caín y Abel entre el malvado y el justo. Miren lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Sus descendientes te golpearán la cabeza y tú le golpearás en el talón. Génesis capítulo 3 versículo 15. La frase "y se veía decaído". Caín se entregó a un sentimiento de condenación por la deshonra y a una ira maligna contra Abel. Para este punto, Caín albergaba un espíritu malvado de descontento y rebelión contra Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces toman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Para concluir, recordemos que Jesucristo ha eliminado del pecado la posibilidad de muerte y de ser juzgado, dándonos vida eterna, y nos ha acercado para que tengamos comunión con Dios. Solamente el más excelente y perfecto sacrificio. Esa es la verdad que encontramos aquí. Jesucristo abolió ese pecado, ¿sí? Con su sangre nos limpió, nos lavó y nos pide que vengamos a Él para mañana tener vida eterna. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, Señor. La bendecimos en tu nombre, Señor. Y que, Señor, esta palabra pueda germinar en cada uno de los oyentes, mi Dios. Y en tu misericordia, síguenos guardando en estos tiempos difíciles. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y que tenga un excelente día. Bendiciones.